Pues volvemos a los periodistas. Usted, cuando me ve aquí, sabe que... Posición Bueno, estratégica. posición estratégica. En realidad tenemos no invitado, sino invitada. Y le queremos dar la bienvenida esta tarde a los periodistas a la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, para pues platicar, si usted nos lo permite, de muchas cosas. Por supuesto, la principal es la política social del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y, por supuesto, la política social en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias, secretaria. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Por cierto, hace unos días que entrevistábamos a la gobernadora de Veracruz, a Rocío Nale, ella misma hablaba sobre usted. Recuerdo que dijo, es que yo propuse la incorporación a Morena de Ariadna Montiel y le dijeron no, ¿En la Cámara de Diputados? En la Cámara de Diputados. Al grupo parlamentario. Al grupo parlamentario. Entonces dijo, no, se pusieron muy rudos, no la dejaron entrar, quién sabe qué, no, cuando hablábamos justamente de lo que pues, está pasando de la política partidaria. ¿Y ha valido la pena todos estos años? No, ha valido mucho la pena. Pues muchos años en la lucha, en la izquierda siempre, y ahora que tenemos esta oportunidad, esta responsabilidad, pues claro que todo ha valido la pena. Y yo pienso que nuestra labor es la más bonita del gobierno. Entonces, la política social. Así es. Entonces, creo que además, decía el presidente López Obrador, ¿no?, que nos había costado mucho llegar, no había sido fácil, pero que lo que lograríamos iba a retribuir todo ese sentimiento de resistencia. Y yo estoy muy contenta con lo que hasta ahora hago y ha valido la pena. Y en ese tiempo que contaba Rocío, pues en el 2012 fuimos electos, en ese tiempo yo fui electa diputada local, todos por el PRD, porque el presidente pues había contendido por segunda ocasión como candidato a la presidencia en el PRD. Ya después vino el cambio a Morena y justo en ese tránsito, pues la etapa fundacional del movimiento se planteó pues un esquema distinto, ¿no?, de la política partidaria. Y es ahí cuando los diputados de Morena, recién electos todos, pues yo también, en cuanto fue electa renuncié al PRD y pedí mi ingreso a Morena. Y los diputados, el presidente me dijo en ese tiempo que lo decidan los diputados, no yo. Digo, habíamos luchado toda la vida con él, ¿verdad? Y los diputados dijeron que no. ¿Sí? Y entonces, los diputados coordinados por Rocío Nale, que fue en la legislatura que comienza en 2015, de 2015 a 2018. Así es, la primer bancada de Morena, como Morena. Y el presidente me decía, ¿cómo? Bueno, pues dijeron que no. Entonces yo estaba muy decidida. Bueno, pues habíamos sido electos por el PRD porque todos luchábamos ahí, ¿no? Y renuncié al PRD y me declaré diputada sin partido, porque ya en ese año, en esa elección, ya había diputados independientes, Manuel Cloutier. Por ejemplo, sí. Y él era independiente y yo era el escalón más abajo, sin partido, ¿no? Entonces, estuve así unos 6, 8 meses, un tiempo. Claro, el presidente me daba mis tareas de, vete a hacer comités de base del movimiento allá a Cayucan, a Veracruz, allá, al sur de Veracruz. Esa zona me asignó en ese tiempo. Y ya después fue algo ya común con los compañeros y ya me aceptaron en el grupo parlamentario. Momento que agradezco porque decía el presidente que había también que transitar en un paso del redimensionamiento de uno mismo en la participación política, y Morena para nosotros fue mucho de eso, ¿verdad? Entonces, ahora que vemos que entra todo el mundo... Es importante, sí, eso, sí, claro. Lo veo y bueno, se respeta, ¿verdad?, la pluralidad y el espectro tan amplio que hoy refleja el movimiento, pero bueno, sí, en ese tiempo era distinto. Yo me quedo con ese tiempo. Es decir, porque sí es importante lo que usted tiene que decir. Rocío Nale lo decía, a ver, ella también se queda con ese tiempo. Dice, a ver, cuando yo la propongo,
Imagínense ustedes, sería secretaria de Estado con dos presidentes, los dos presidentes de izquierda, presidente y presidenta de izquierda. No es menor el ejemplo de Rocío Nale. Dice, yo la propuse y el partido dijo, o los diputados dijeron, espéreme, no vamos a dejar de entrar nada más que así. Y usted venía de trabajar con el presidente López Obrador. Codo a codo. Así es. Así fue ese filtro, pero aprendí también que en esa disciplina pues había que esperar, ¿no? ¿Qué piensa para que de una vez, pues digo, le tenemos que preguntar, ¿qué piensa usted de que, si quiere no personalizamos, pero de que se le permita a alguien brincar del PAN, de ser básicamente un odiador del presidente López Obrador, a convertirse en un miembro de Morena por un voto? Bueno, hoy no me toca mucho opinar del asunto y más sobre la responsabilidad que tengo, pero el presidente decía algo, ¿no? Que a los hombres y las mujeres se nos conoce tal vez por el final de nuestras vidas, por lo que hayamos transitado en la vida completa. Y eso pues para muchos personajes todavía no lo sabemos. Y tenemos muy buenas experiencias con gente que ha venido de otros proyectos políticos, de origen de otras ideologías. Y también tenemos malas experiencias de compañeros que vienen del movimiento y que en el camino tal vez se han equivocado. Yo más bien creo que lo que todos debemos reflexionar es cuál es nuestro actuar permanente, cuál es nuestra aportación a la construcción. Y digamos un poquito con calidad moral por aquella historia. Pues a mí cuando me dijeron, no, espérate, pues me puse a trabajar y seguí trabajando y seguí en mis convicciones y no me regresé al PRD, no era donde estaba yo, sino en lo que yo creía. Entonces yo también creo que para quien llega también se tiene que plantear ese reto, cómo aporto a un movimiento que en este momento pues está en el corazón del pueblo y reconvengo lo que he hecho y camino en esa ruta, ¿no? Y soy consecuente en esa ruta. Yo creo que más bien tiene que ver con eso. Y ya la afiliación partidista, pues me parece que es importante, pero finalmente pues hay figuras externas para ser candidatos y demás. Pero también es cómo construimos la participación política en este momento en México y que, como lo ha dicho la presidenta, es abajo, en el territorio y con el pueblo. Y ahí no nos equivocamos. Tenemos la oportunidad de platicar hoy con la secretaria de Desarrollo Social en un contexto que incierto en términos de si va a materializarse de una manera permanente una amenaza que sin duda va a afectar a México, a su economía y a sus habitantes, en términos de desempleo, inclusive de recesión eventualmente, y en ese sentido también la Secretaría de Bienestar está preparada para afrontar, como en su momento se afrontó la pandemia de COVID-19. Sí estamos preparados, primero porque la presidenta tiene, como lo ha dicho, pues un plan A, B y C y muchos más. Y ella pues, es una mujer, primero que ha tomado los sentimientos del pueblo en sus manos, ¿no? Y eso es muy importante porque esa es la manera de gobernar, escuchando a la gente. Los programas de bienestar están consolidados, la continuidad de estos programas, el otro día conversaba yo con ella y afortunadamente la población no ha sentido nada, no ha habido ningún cambio en sus programas. La continuidad está más que reflejada en la operación de los programas y eso nos hace sentir tranquilos en general. En este contexto tenemos cosas muy importantes que inclusive en la pandemia, que la afrontamos y la superamos, pues no teníamos y hoy sí tenemos. Hay países en el mundo que en el contexto de la pandemia, queriendo entregarle apoyos a la gente, no podían, porque países sin bancarización, Exacto, sin censos de población para hacer cálculos presupuestarios y demás. México hoy tiene una fortaleza en muchos sentidos, pero en materia de los programas, hoy tenemos el Banco del Bienestar, que la verdad nos permite hacer muchas cosas de manera
muy ágil, los programas llegan, ya está muy automatizado, y yo que estoy desde el día 1 del gobierno del presidente López Obrador a este día, pues nuestra historia es distinta, ¿no? Cuando nosotros llegamos pagábamos todavía en efectivo, llevábamos el dinero, literalmente en bolsas con la Guardia Nacional, Ejército, a las comunidades. Todavía en la pandemia estábamos en ese momento, pero el presidente fue muy decidido. Hoy tenemos inclusión financiera, hoy tenemos a 30 millones y hacia final del año tendremos a 35 millones de personas que ya cuentan con un programa de bienestar, y que justo la protección constitucional, al ser hoy un derecho, pues le da garantías a las personas de que sus programas van a seguir ahí, pase lo que pase, es una prioridad. Hoy los recursos del pueblo están hipotecados al pueblo. Por eso es tan importante que sean derechos, porque ese es el mínimo bienestar de las personas y las familias más vulnerables, y en el caso de la pensión de adultos mayores, de todos los adultos mayores. Entonces, siendo un contexto complejo el que estamos viviendo, primero hay liderazgo de la presidenta, hay un equipo de trabajo muy consolidado al lado de ella, el gabinete ampliado. La verdad es que todos nuestros compañeros y compañeras están dando lo mejor de sí en este momento, y también la población puede sentirse tranquila que los programas están en su funcionamiento cabal, ¿no? Y así seguirán. Entonces estamos preparados, tenemos un equipo muy importante en territorio, que son los servidores y servidoras de la nación, que desde aquí todo nuestro cariño, porque pues caminan todos los días, suben montañas, bajan cañones, cruzan ríos para alcanzar a atender a toda la población más vulnerable. Y pues esa fortaleza en el territorio pues nos permite estar muy cerca del pueblo. Porque de otra manera no tendría sentido, o explicado de manera muy puntual. Digo, si todo eso cae en manos de las empresas no llegan hasta el último rincón. El sentido de los programas sociales es que lleguen hasta el último rincón. Y ahí los servidores de la nación pues tienen un papel fundamental, igual que la dispersión por la vía bancaria, que es entre los dos, pues, ¿no? Sí, porque el servidor de la nación registra a las personas en el último rincón del país, y ya todo el sistema de bancarización que se ha construido nos permite hacerlo de manera muy automatizada, y algo sumamente importante. Todos los programas de bienestar hoy son una política de Estado que tiene los recursos suficientes y necesarios, porque no hay corrupción en el gobierno, porque estamos en un gobierno austero, muy austero, y esos recursos pues están porque hay políticas para tener estos recursos, y porque es una definición política del proyecto nacional que primero los pobres. Entonces, pues no es cualquier cosa, ya está ahí. Ya afortunadamente las personas lo ven como algo cotidiano, que eso es lo que aspirábamos, que México estuviera en esta condición. Y bueno, también hay otros retos, ¿verdad? Espacios de mejora y de posibilidades. Usted decía hace un rato al inicio de esta conversación, si ha valido la pena, entiendo, no solamente los gobiernos del expresidente López Obrador, el actual, sino la lucha que comenzó desde hace muchos años, diría yo, mucho antes inclusive del gobierno del López Obrador en la Ciudad de México. Pero ya como gobierno federal, ¿ha sido eficaz la política social desde el 2018? Es decir, realmente es un sexenio, son 6 años. A usted le tocó levantar los padrones de todo, sí, en todo el territorio. Luego, se ha invertido miles de millones de pesos y se invierten anualmente miles de millones de pesos. ¿Ha sido eficaz la política social y cómo se puede medir, más allá de de lo que el Coneval midió, y que habrá información, entiendo, o el próximo año también en ese sentido? Ha funcionado, y lo que en México ha pasado
es un caso inédito en el mundo. Primero porque el proceso político del proyecto que encabezó el presidente López Obrador se consolida en un tiempo breve, digamos, en esta nueva etapa del movimiento. Y eso, ¿por qué lo traigo a la mesa? Porque tiene que ver con escuchar a la gente, las demandas de la gente. Y al llegar al gobierno, el presidente López Obrador materializa esos sentimientos en respuestas convertidas en programas de bienestar, especialmente. En políticas públicas, pues. Así es. Y pues el hecho está ahí, desde que en México se mide la pobreza, es la primera vez que en México se reduce la pobreza. El Coneval nos dio 5 millones de personas en reducción en comparación al 2018 y el Banco Mundial nos da 10 millones. El hecho más importante es que encontramos la fórmula. Es como las medicinas, tienes la enfermedad, tienes que encontrar la fórmula y la fórmula la encontramos. ¿Qué es la fórmula? La fórmula es darle los recursos de manera directa al pueblo. Esa es la fórmula, para atender sus distintas vulnerabilidades, condiciones y lograr que eso se consolide, pues es justo esto de lo que hablamos, ¿no? Se demostró que con los datos del Banco Mundial, del Coneval, pero sobre todo, pues la opinión de la gente, ¿verdad? De ahí podemos dimensionar, porque los programas de bienestar también son una política económica, porque el consumo del billón de pesos que en este año se van a entregar a los programas. ¿Un billón de pesos? Un billón de pesos, cerca de un billón de pesos. Es el mayor, o ¿en qué lugar está del gasto dentro del presupuesto de egresos? ¿En qué lugar está ese Bueno, gasto hablamos social? de un presupuesto de 9,000 millones de pesos. 9 billones de pesos. 9 billones. Y estamos llegando casi al billón de pesos con los distintos programas. Para nosotros es muy importante que todo lo que se distribuye se consuma en la localidad, en la tienda de la esquina, en la papelería, en el mercado, en lo local. En la pandemia, cuando distribuimos los recursos, las personas tuvieron sus recursos para poderse confinar, pero consumieron local. Entonces no tuvimos las situaciones que se vivieron quizás en otros países del mundo, porque este recurso se dispersa y el consumo, o sea, y todo lo que genera de consumo, pues también es muy importante. Entonces, la fórmula de entregar los programas de manera directa, sin intermediarios, bancarizados para que no haya corrupción y los programas se manejen con honestidad, porque esto es muy importante. Y sobre todo, que atendamos a los más pobres. Para nosotros, que es algo que ya es parte de nuestra vida cotidiana, puede sonar, pues eso, cotidiano, pero en el mundo no necesariamente esto ocurre. Entonces, hoy tenemos esta posibilidad de ahondar la política de bienestar, como lo ha planteado la presidenta, que continúen los programas, que se fortalezcan, que haya más, para que podamos seguir caminando en esta ruta de combatir la desigualdad y la pobreza. Entonces, hoy tenemos menos pobres y hemos ecualizado la propia dimensión social de las poblaciones más pobres. Tenemos a nuestros pueblos indígenas que estaban vinculados estrechamente a la pobreza extrema. Hoy no hemos erradicado la pobreza extrema en México, pero estamos trabajando para ello puntualmente. Y bueno, vamos caminando hacia allá. Y creo que encontrar la fórmula ha sido el punto que el presidente construyó, que hoy nuestra presidenta está fortaleciendo. Hay por lo pronto ya se tiene, me imagino, muy claro, muy ubicado, segmentado la porción de la población que está en pobreza extrema. ¿Qué se puede hacer específicamente con la pobreza extrema? ¿Cómo poner énfasis en eso, en la pobreza extrema? ¿Cómo erradicarla? Hasta erradicarla. Sí. Claro. Sí, bueno, nosotros justo, la presidenta ha tenido el tema muy presente desde el proceso de transición y estamos atendiendo a zonas muy específicas con proyectos específicos. Ella misma ha planteado un tema específico para la Mixteca,
oaxaqueña, la montaña de Guerrero, un plan especial que coordina Cuauhtémoc Cárdenas Batel, del plan de Lázaro Cárdenas, y vamos a intervenir distintas dependencias, sobre todo para que los programas lleguen, ¿no? Que ya llegan porque llegan a los más pobres, pero seguir ampliando, por ejemplo, Sembrando Vida, que se va a ampliar en la montaña, la Mixteca, oaxaqueña especialmente, porque Sembrando Vida es un programa productivo que tiene muchas aristas. Sembrando Vida garantiza, es el objetivo fundamental de Sembrando Vida, la autosuficiencia alimentaria de las familias más pobres de las zonas indígenas y rurales. Pero van a entrar a la parte productiva, y de lo que se trata también es de cómo generamos esta parte laboral que no está vinculada a un empleo formal como una zona urbana, pero que tengan los elementos para llegar a tener una producción que les permita vivir del campo. No solamente rescatarlos de lo inmediato, sino echarlos a andar, como se dice. Y de Chihuahua, por ejemplo. Pues la zona de la Sierra Tarahumara. La Sierra Tarahumara. Así es. Recién fuimos con la restituir territorio, porque pues la problemática es diversa. Inseguridad, violencia. Así es. Y Sembrando Vida ha sido un elemento muy importante. La gobernadora, ahí, por ejemplo. Bueno, nosotros mantenemos una relación institucional de respeto con todos los gobiernos. Hemos implementado los programas al 100% en Chihuahua y en general en todos los estados, en Guanajuato, Querétaro, donde gobierna la oposición. Hemos tenido esa libertad de hacerlo con respeto hacia los gobiernos estatales. Tenemos estrategias coordinadas, por ejemplo, la pensión de discapacidad. 24 estados aportan el 50% del presupuesto que se requiere para la pensión de discapacidad para la población de más de 30 años. La mitad la aportan los estados. Correcto. De 32 estados, 24 ya lo aportan. Porque también la política de bienestar pues debe ser trabajarse de manera concertada para que ya no dupliquemos, para que no demos becas el estado y la federación, y los estados vayan ampliando sus programas en otros sectores donde la federación no atiende, ¿no? Entonces, creo que en este momento tenemos las condiciones de estabilidad de los programas, construyendo los nuevos programas, que pues por ejemplo la pensión de las mujeres, que ya se la estamos entregando a 1 millón de mujeres, ya cobraron su primer y segundo apoyo, lo están cobrando a partir del lunes. Entonces, ese programa ya la presidenta ha cumplido en esta primer parte de 63-64. Vamos a ir a otra etapa de 60, 61 y 62. Las becas de educación básica y de secundaria y de media superior están procesándose, registrándose, entregando las tarjetas, empezando los pagos. El programa de salud casa por casa. Exactamente. Es un innovador, es un programa nuevo. Sí, es un programa nuevo, pero además pues es un programa que de una complejidad importante, pero que va a atender de manera, pues me parece muy creativa por parte de la presidenta. No solamente ha habido programas de acercar la salud a la vivienda, pero lo que ahora estamos haciendo es todo un sistema especializado para atender a las personas mayores y con discapacidad. Entonces, ya tenemos a 18,000 enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, que se están en este momento capacitando y entrenando en territorio, pero la idea es que visiten a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Periódicamente van a tener la posibilidad de recetar lo que en el marco de la ley se le permite a médicos y enfermeras, y en la atención de primer nivel y preventiva vamos a clasificar a los derechohabientes por tipo de riesgo en su salud, y les vamos a dar esquemas específicos de atención domiciliaria, que esta es la virtud. Y no es una brigada que eventualmente pasa y te toma signos vitales y te dice alguna cosa, sino es una visita permanente, ¿no?
Este programa en especial que está echándose a andar todavía, sí, por supuesto atiende en zonas urbanas, pero para erradicar la pobreza extrema, que sobre todo se encuentra en comunidades remotas, Brigada o este programa tiene... Sí, está haciendo un frillazo. Sí. Y nos están Sí. regañando aquí, es que la secretaria, ¿por qué no le dan agua? Porque Aquí No, no, aquí no está tiene, escasez. tiene sí. agua. Lo que pasa es que Se nos ponen punks, no tiene idea por qué la están maltratando. me la enfermé y no se me secretaria. quita la tos. La tos, Sí. pero bueno. Es que el tema de la pobreza extrema en un gobierno como el que hoy está en curso, por supuesto que un compromiso sin duda inaplazable Gracias. para el gobierno es obviamente combatir todas las desigualdades, pero en particular la pobreza extrema. Que mexicanos que fueron olvidados por décadas puedan dejar esa condición y transformarse en personas productivas que tienen un apoyo pero que en realidad se valen por sí mismas. Claro. Este sexenio podrá eliminarse la pobreza extrema en México. No podría afirmarte que lo vamos... ¿Cuántos son? ¿Cuántos mexicanos En este son? momento aproximadamente son 9 millones de personas. Es un mundo de personas. Así es. ¿Qué estamos haciendo? Primero, todo el sistema de salud, la parte del primer nivel, que es lo que nosotros estamos trabajando, también nos va a ayudar a reducir los niveles de pobreza. Porque donde hay un programa que es productivo, que reciben, por ejemplo, Sembrando Vida, que ya tienen 6 años en su programa, que ya están en la parte productiva, tenemos carencias en alguna parte del sistema de salud y nosotros vamos a entrar. Porque además este programa de salud casa por casa no es eventualmente, es para siempre. Permanente. Y es en todo el territorio. Y sí es un reto grande Sí, cómo no. que los doctores lleguen hasta el último rincón del país, pero lo estamos logrando. ¿Y qué tenemos que hacer? Nosotros estamos trabajando para eso, sobre todo en la parte de los pueblos indígenas. Ya la reforma constitucional nos ha planteado que ellos tienen el derecho de ejercer recursos de manera directa y a partir de este año se les van a entregar recursos para obras de infraestructura básica de sus comunidades a casi 16,000 comunidades que viven en 40,000 localidades. De tal manera que esta parte de inversión en infraestructura, que es agua, alcantarillado, drenaje, electrificación, urbanización, mejoran la infraestructura educativa y de salud. En las comunidades más pobres va a fortalecer también la parte de infraestructura básica. O sea, estamos construyendo un conjunto de programas, de políticas que nos ayuden a esto. Vamos a procurar la constitución de cooperativas de mujeres que se dedican a la artesanía, que lo coordina Cultura. Vamos a trabajar también para que puedan entrar a los proyectos de compras públicas, porque lo que seguro se compra es lo del gobierno. Y nosotros, por ejemplo, en Sembrando Vida, pues tenemos mucho café, pero en el gobierno todos compran café que no es de Sembrando Vida. Exacto. Entonces, esta parte la presidenta está muy interesada y dedicada, y el conjunto del equipo, a construir estas políticas que tienen que ver con lo productivo. Y esto es muy importante porque no van a dejar de recibir sus apoyos, porque es compensar, por eso se habla de combatir la desigualdad, ¿no? Entonces, trabajar en ese sentido, seguir procurando la salud, que es un derecho general, que esto es muy importante. Y es condición para superar la pobreza extrema. Así es. Entonces, es un conjunto de temas, es un conjunto de estrategias que tiene como objetivo fundamental que eso es el ideal que nos guía. Primero los pobres. Hay Natural. muchas preguntas. Hay unas muy sencillas, muy fáciles, me imagino, para usted que tiene la data de responder. Por ejemplo, Carolina dice,
¿Qué sucede si pasaron y no tuvieron no estuvieron los adultos mayores durante el censo? ¿Qué pasa ahí? Una. Y dos, ¿qué pasa en las comunidades indígenas? La gente que no tiene papeles, los viejitos que no tienen papeles, ¿qué hacen ustedes ahí? Bueno, en el caso de quienes no tienen documentos, porque pasa no solamente en las zonas indígenas, en todos lados. En todas partes. Y sobre todo con los muy grandes, Como el señor. los demás. ¿Tú tienes papeles? Unos. Los de más avanzada edad son los que tienen más problemas con sus documentos. Y los ayudamos a ir a sacar el acta de nacimiento. Claro. O los que están en Tijuana y nacieron en Yucatán, pues a través de nuestras delegaciones hacemos todo ese Exactamente, intercambio. Porque luego se cambian de casa y no nos avisan y entonces su tarjeta está acá y lo andamos buscando y la mandamos a Tijuana y así. Es un trabajo de todos los días. Nosotros ayudamos en la gestión. No es nuestra responsabilidad propiamente, pero llevamos al viejito en la camioneta nosotros a que haga su trámite, porque si no, no lo va a tener, ¿no? Los servidores. Los servidores. Toman al viejecito, lo llevan. Para quien sepa de un caso específico, los servidores lo hacen. Sí, apoyan. Siempre les pedimos a las familias que ayuden a sus adultos mayores. Y en el caso de cuando pasamos y no estaba el adulto mayor, porque se fue 3 meses a vivir con una hija en Navidad o estas cosas, nosotros tenemos un sistema donde cada zona de trabajo, cada servidor sabe cuántas y quiénes son las personas que tiene que visitar. Y si no los encuentra en su domicilio, les llama. ¿Cuándo puedo pasar? O le dicen, ¿sabe que ahorita no venga porque voy a regresar en 2 meses? Y hace la cita. Entonces, ya llevamos 6.7 millones de visitas, de viviendas visitadas, levantando el primer cuestionario de cómo están de salud, cómo se sienten. Y algo importante sobre salud mental, sus redes de apoyo, si están solos, si ven a su familia, cómo se alimentan, qué desayunan. Me decía una abuelita, todo eso quiere saber de mí, Leo, pues es que la queremos ayudar. Y nuestro censo estaba programado para una entrevista de media hora, pero nos hacemos hasta 1:30, porque los adultos mayores lo que quieren, entre otras cosas, es platicar, ser escuchados, que además tienen mucho que hacer. Y tienen mucho que contar y demás. Y esto mismo, todos los doctores nos dicen, es que ustedes ya están haciendo una intervención en salud, porque los estamos escuchando. Entonces, es un proceso social con ellos y con las personas con discapacidad, que viene muy bien en el escuchar, porque además también la gente nos dice, le deberían de hacer así, le deberían de hacer así. Oiga, vamos a cualquier institución de salud y pasa esto. Y bueno, toda esa retroalimentación la compartimos. Así que creo que también ahí tenemos un espacio grande de oportunidad de mejorar la vida de la gente. Dice Ropersi, y hay alguien más por ahí que preguntaba, específicamente sobre la gente, familias en situación de calle, por ejemplo, niños, mujeres indígenas, familias indígenas completas o no indígenas que piden limosna en cruceros, tal. ¿Quién lo ve eso? Bueno, el caso específico de la Ciudad de México o de las ciudades capitales, la parte de personas que viven en situación de calle las atienden más los gobiernos de los estados. Nosotros le entregamos los programas. Si un abuelito vive en calle y gestiona su tarjeta, ¿qué le pasa a ellos? Que no tienen un comprobante de domicilio, pero sí tienen una Secretaría de Bienestar, que es su domicilio. Entonces los domiciliamos en la Secretaría de Bienestar. O sea, el Estado les da un domicilio para que podamos hacer su trámite. Algunos de ellos nos dejan en resguardo su tarjeta y cada que cae el pago vienen. Al lado hay un banco del bienestar. Y van y cobran ahí. Y no la vuelven a dejar ahí. Porque viven en la calle y bueno, no quieren que les roben su tarjeta. Pero hacemos esta labor con las personas en calle de que tengan el derecho a tener su programa en medio de su condición, edad, discapacidad, mujeres, madres de familia, etcétera. Y es algo que se va tejiendo detalladamente con cada una de las personas, ¿no? Porque algunas personas tenían más de una CURP
Correcto. ¿Sí? Sí. Y eso era un problema, pero ya eso se arregló en el gobierno anterior. Hay una pregunta recurrente, pero la voy a resumir en dos, en algo que le pregunta Kika y otro Jaime Baglés. Ella plantea esto. Mi mamá tiene 2 años de no recibir dinero de adulto mayor, tiene 84 años, es en Coahuila, lo ha reportado, nunca llegan. Luego, 2, Jaime dice, me dejaron de dar la pensión de adultos mayores en junio del 2024, no la regresan, me falta. Y hay varios aquí más o menos en esa edad. ¿Dónde pueden plantear su caso con posibilidad de respuesta? Claro, tiene que acudir a una oficina de la Secretaría de Bienestar. ¿Qué pasó con un grupo de personas? En el pasado, antes del gobierno del presidente López Obrador, había una pensión que tenía su tarjeta, cada quien llevaba la del banco su banco, el que quería, ¿no? Entonces nosotros hicimos un cambio para que todos tuvieran una tarjeta al Banco del Bienestar, porque ya no les cobran comisión. Correcto. Entonces, y bueno, pues todo este esfuerzo que se hizo. Y por eso se enojaron personajes como Ricardo Salinas Pliego, hay que decirlo. Algo así. Sí. Entonces, en ese cambio, si no nos avisaron que ya no viven donde vivían, en el domicilio que teníamos, les avisamos, vaya por su tarjeta, y no hicieron su cambio. Entonces, y teníamos sus datos, pero datos de X tiempo, ¿no? Entonces, lo que pueden hacer es, ir a la oficina de bienestar de su municipio, de su estado, o llamarnos a la línea de bienestar, que ahí recibimos solicitudes de gestión de distinto tipo de los programas y los canalizamos para ser atendidos. Sobre todo los mayores tenían más de una CURP y es ahí donde empiezan a batallar y tienen que arreglar el acta y demás. Pero vamos arreglando todos y cada uno de los casos. De 15.5 millones de personas que tenemos una dispersión periódica, pues tenemos casos, claro que sí, y con mucho gusto los atendemos. Y si llegan acá, me los mandas y también. Esto es de uno por uno, porque cada uno es una historia. Para la gente, va la línea de bienestar, 800-639-4264. Así es. Y luego también tienen una para su saldo. Acuérdense, para que apunten. Le pueden devolver aquí, ahí al YouTube, acuérdense. 800-900-2000. Ahí están esas 2 líneas que son útiles, secretario. Sí, es la del Banco del Bienestar, la línea de bienestar. ¿Cuántos servidores de la nación existen al día de hoy? Somos cerca de 30,000. 30,000, es un ejército enorme. Y los servidores de la nación han sido criticados, particularmente por la oposición, porque dicen, operan para Morena en temporada electoral, o hay actos de corrupción porque se quedan con las tarjetas de derechohabientes de programas sociales. Se mueren los viejitos y se quedan con las tarjetas y sacan cada semana. Le pregunto también, porque hay casos como el de Coahuila, donde morenistas mismos acusen a el delegado de bienestar de actuar de manera facciosa. Y una última cosa que tiene que ver con lo mismo. La identidad, el chalequito de los servidores de la nación es guinda, parecida a los brigadistas de Morena en época electoral. ¿No viene de ahí la confusión también? ¿O en realidad es deliberado para ser un camuflaje y hacer trabajo electoral? Bueno, primero, pues la oposición siempre ha planteado que nuestra política es como la de ellos. Clientelar. Y nada más falso. Nuestra política es totalmente distinta. Se acabó el asistencialismo y llegó la política de derechos para la población. Llevar los programas a la Constitución, pues entre otras cosas, es que le da garantía a la población de que nadie se los puede quitar.
Y este proceso de concientización con el pueblo ha sido muy importante. Y hoy sale uno a la calle y le pregunta a un viejito, ¿tu pensión es un derecho? Sí, nadie me la puede quitar. Y a mí me gusta mucho que hoy el pueblo está empoderado y sobre todo los más vulnerables que reciben los programas. Nuestro chaleco es color caqui, justo. Esa decisión se tomó desde un principio para que no tuviéramos una confusión partidaria. Entonces, el chaleco que usamos es de ese color. Cuando hay campañas, pues hay mucha gente en la calle, la verdad, y que la vinculación de nuestro equipo de trabajo a los temas partidarios, pues es un discurso político, ¿no? Y nosotros, pues tenemos restricciones, reglas, y sobre todo que fue nuestro proyecto nacional, el gobierno del presidente López Obrador y el Congreso, que definieron que el uso de los programas es un delito, y es un delito grave. Entonces, todo el equipo de trabajo tiene clara esta situación, y cada que nos reunimos, siempre hemos sido muy enfáticos todos de que nosotros mismos debemos cuidar la preservación de este programa, de estas políticas tan importantes para la gente. Y a veces la parte política, pues no solamente con la oposición, sino la interna, llega pues a disputas de carácter político en la que nosotros debemos tener mucha cabeza fría para resolver estos asuntos. Y yo siempre llamo a que las cosas funcionen de manera correcta, y yo estoy convencida que nuestros compañeros así lo hacen. Es un trabajo muy extenuante. De repente, pues también es que no descansan los servidores y todos estamos al 100%, todos los días, trabajamos bueno, usted estuvo muchas en Acapulco, horas. ¿Cuánto tiempo? Yo estuve viviendo directamente en Acapulco 6 meses. ¿Viviendo ahí? Sí, pero todo el equipo de trabajo estuvimos 1 año. Digo, viviendo, así que no me regresé a mi casa el día que me fui. Y vivían en casas de campaña al principio. Y vivíamos en casas de campaña del principio y del final, porque pues 3,000 personas, pues no tenemos recursos para andarnos quedando en un hotel que ni había, ¿verdad? Pero estuvimos durmiendo en el piso 15,000 compañeros, que íbamos por tiempos unos y así. Y yo me estuve el medio año y comíamos y desayunábamos y brigadeamos y nos levantamos temprano y sin comer y sin agua y demás. Entonces, nuestros compañeros, eso no lo hace un burócrata. Claro. Eso lo hace un compañero que está convencido de este proyecto y que hay un compromiso. Y sí tenemos a veces un desgaste físico, porque tenemos mucho trabajo familiar. Pues vemos a los hijos, los que tenemos muy poco, y nuestros compañeros servidores. De verdad, ¿qué burócrata en el pasado, en el periodo neoliberal, se hubiera ido a vivir 1 año a una tienda de campaña que hacía un calorón, que luego llovió, luego llegó ya cuando nos íbamos a regresar, porque reiniciaba el gobierno de la presidenta Claudia, y teníamos nuestras nuevas tareas, y en eso llegó el huracán John. Y nos volvimos a quedar, pero además ahora afectó todo el estado de Guerrero y una parte de Oaxaca. Y censamos a 153,000 familias. Y bueno, también, ¿no? Y eso es una atención social a las personas que están viviendo una desgracia de esa naturaleza. Y en todos los momentos difíciles, ahí estamos. Entonces, pues yo no tengo nada más que reconocimiento y agradecimiento al equipo, porque pues no es uno, ¿verdad? Uno es el equipo, y el equipo siempre ha estado, y pues tenemos estos retos, y luego sí, es que ya nos llegaba esto y otro. En estos 2 meses tengo que hacer asambleas de la escuela es nuestra, asambleas de las tiendas de bienestar, de los pueblos indígenas, de la clínica es nuestra, y es una convocatoria permanente de reuniones con el pueblo. Entonces, pues ese trabajo es el que nos hace sentir orgullosos. Déjeme le hago una última pregunta, porque es alguien que está en la montaña. Eladio Romero Salas nos dice que en Xochihuehuetlán, región montaña, plantel 19A del Cobach,
no salieron beneficiados para la escuela Es Nuestra. ¿Qué le recomienda hacer? Bueno, todas las escuelas de educación básica van a ser atendidas ahora con el programa de la Escuela Es Nuestra, que se entrega los recursos a las familias y ellos son los que aplican los recursos. En esta zona todas deberían ser atendidas. Me llevo el dato y lo veo con la coordinadora del programa, la arquitecta Pamela, para que se revise, pero todas debiesen estar contempladas. Pero además estamos iniciando a hacer las asambleas. Todavía no terminamos. Ok. Región Montaña, plantel 19A del Cobach. Entonces ya sabe Eladio. Ya le contestó la secretaria, para que vea. Pues muchas gracias, secretaria. Gracias por la visita. ¿Qué cosa específica cree que es importante comunicarle a la audiencia de los periodistas que la ven en todos los lugares de la República y más allá? Bueno, pues decirles que los programas de bienestar van a continuar, que en medio de esta situación que vivimos como nación, tengan la seguridad de que sus derechos están resguardados en la Constitución. Hoy la presidenta hablaba de eso y creo que es un momento de darle seguridad a la población, porque es la población más pobre la que atendemos y pues que ahí estamos trabajando con todo el ahínco. Ahora, ante la agresión de Trump, por supuesto que la movilización que habrá el domingo, pues es apenas parte de la movilización que deberá ser permanente ante Estados Unidos. Es muy importante la asamblea informativa del domingo, no solo por lo que significa que acompañemos a la presidenta, obviamente su mensaje que ella dará, pero que es una responsabilidad de defensa de la patria de todo el pueblo. Y esto no tiene partidos, no tiene colores, y México es el que está de por medio, y nuestra presidenta la verdad es que ha hecho las cosas con temple, con mucha racionalidad, ¿no? Pero con el respeto que el país se merece, y nos ha dado dignidad, el respeto a nuestra soberanía, y creo que arroparla el domingo y escucharla, lo que ahí nos va a plantear, es importante, pero sobre todo, pues a nosotros que nos toca las otras responsabilidades, seguir manteniendo las acciones de gobierno en su máxima expresión, en beneficio de la gente y que se sienta que el gobierno está para la gente, y vamos a esperar que sucede, que sigue sucediendo más bien. Que sigue sucediendo. Sí. Mañana hay una conversación importante. Así es. Entonces, pero nuestra presidenta ha dado muestras de inteligencia y tenacidad y responsabilidad y ha manejado con altura la situación. ¿Usted que la ve cotidianamente hoy, por ejemplo, cómo la vio en la reunión que tuvo con Yo ella? La veo tranquila en términos de, pues sigamos haciendo todas nuestras tareas. Y bueno, pues es una mujer extremadamente metódica, ¿no? Que estudia plenamente los asuntos. Entonces eso también nos debe hacer sentirnos tranquilos. Tenemos líder. ¿Quién quién aprieta más como jefe? ¿Andrés Manuel o Claudia Sheinbaum? Pues cada uno de una manera distinta, pero los dos muy duros. Sí. En el trabajo y en el cumplimiento con la gente. Pues yo recuerdo mis primeros días con el presidente López Obrador y me hablaba muy seguido a ver si ya había pagado los adultos mayores. Era bastante intenso. Y ahora con la presidenta ella va muy rápido, les digo, no corre, vuela, y ella es muy metódica, muy metódica, y sus revisiones son exhaustivas. Entonces, pues hay que estar a la altura de las circunstancias y comprometernos con esta hermosa labor del bienestar. Nos vamos con dos videos, también para que usted esté al 100 siempre enterado. Uno es sobre cómo va a afectar los aranceles de Trump a la industria concatenada de los autos, y el segundo es México a merced de la agenda de Estados Unidos, y eso tiene que acabar, dicen los analistas. Con esos dos videos, secretaria, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias a los dos. Y a usted, muchísimas gracias. También. Hasta mañana.